Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Licea Valverde. A continuación vamos a hablar sobre la liquidez de dólares y el riesgo de pensiones que genera un malestar en la población boliviana. Bueno, vamos a realizar un análisis económico sobre la situación que está pasando Bolivia con respecto al sistema de pensiones. Bueno, como hemos estado viendo varias noticias, bueno, una de ellas que puede ser que el Banco Mundial rehúse a 2,7% el crecimiento económico de Bolivia para este año. Recordemos que el presidente Luis Arce Catacora afirmó que iba a ser de 5,1% el crecimiento económico de Bolivia para este año, pero el Banco Mundial dice que va a haber una tasa de 2,7%, lo cual es menor al porcentaje que había afirmado el presidente. Bueno, debido a la falta de dólares, encarece la producción y prevén el aumento de los precios. Por ejemplo, la falta de dólares, esto beneficia supuestamente a todas aquellas personas, es lo que dice el presidente, a todas aquellas personas importadoras. Pero error, la falta de dólares es como que hace que el tipo de cambio casi incrementa en el mercado paralelo entre 7,20 y 7,40, lo cual no es beneficioso, ya que hace que esto aumente los precios. Y la industria nacional debe importar entre un 60 y 70% de sus insumos y la escasez de la divisa extranjera incrementa sus costos y hay temor por un alza de la inflación. Por ejemplo, Bolivia, esto es lo que afirma el Nacional de Estadística, que Bolivia, la predicción de la inflación para el 2023 es de 3,28% según el informe del Instituto Nacional de Estadística, y que la inflación de 12 meses de marzo de 2022 a marzo de 2023 alcanza un 2,53%, explicando por el aumento de precios de salud, de comunicaciones, bienes y servicios. Si apenas estamos en marzo de 2023 y hay un alcanza un 2,53%, ¿qué nos espera aquí a unos meses? Bueno, por consiguiente, tenemos que la siguiente noticia. Alarma en Bolivia por la corrida del dólar y los ahorristas llevan semanas haciendo filas en los bancos y el gobierno de Arce admitió falta de liquidez. El esquema monetario y cambiario de Bolivia enfrenta la crisis más importante de los últimos años. La agencia de calificación Fitch Rating bajó la calificación soberana y sus perspectivas son negativas. Por ejemplo, la calificación de según Fitch Rating, antes teníamos una calificación de B. Ahora tenemos una calificación de B negativa, lo que esto nos conlleva a que las tasas de interés van a ser mucho más altas y que no vamos a poder ofrecer nuestros bonos debido a las problemáticas que estamos viviendo aquí en Bolivia. Y se nos va a hacer un poco más difícil conseguir créditos para aquí a Bolivia para poder desarrollarnos o ayudarnos de forma económica aquí en Bolivia, en el país. Fuentes del sector empresarial indicaron que entre el 60 y el 70% de los insumos que se usan para la producción nacional se deben importar y que el pago de la logística del transporte, tanto marítima como terrestre, es en dólares. Y ante la falta de oferta de la moneda extranjera, se ven forzados a recurrir al mercado paralelo con un tipo de cambio que oscila entre 7,20 y 7,45, por encima del oficial que es de 6,96. Bueno, por consiguiente, como sabemos, ¿cómo inició esto de lo de la gestora? La gestora, todo esto inició debido a que a partir de 2006 y 2014 teníamos una producción de petróleo muy elevada, teníamos un incremento, teníamos mucho dinero aquí en Bolivia debido al petróleo. Pero después en 2014 ya fue presentando algunas dificultades debido a que la deuda externa fue incrementando debido a que ya no teníamos mucho incremento, muchos ingresos aquí en Bolivia. Por lo tanto, los gastos eran mucho mayor. Teníamos casi como 15 o 23 mil millones de dólares aquí en Bolivia, pero con el largo de los tiempos ha ido disminuyendo esto. Por lo tanto, ahora tenemos 7 mil millones de dólares, lo que se lo llevó como préstamo aquí a Bolivia aproximadamente sacando de la gestora, de las AFPs, de los aportes de los trabajadores, de los mineros y dependientes e independientes. ¿Qué es la gestora? Bueno, es una empresa pública nacional estratégica y social
y que está bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y el Ministerio de Economía es juez y parte, donde administra los fondos de pensiones del Sistema Integral de Pensiones y es supervisada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control de las Pensiones. Bueno, esto era antes. Esto era antes de que pasara. Por ejemplo, antes estaba supervisada por el APS. Ahora va a ser fiscalizada por una empresa pública. Bueno, como sabemos, a veces toda esta problemática con respecto a la gestora es porque cuando Bolivia estaba presentando desde hace unos años, hace un año precisamente, estaba presentando, bueno, hace muchos años es el problema de los dólares debido a que nuestros gastos eran mayores que los ingresos. Entonces, hace un año más o menos, o hace unos años aproximadamente, Bolivia al presentar estos problemas, eh, ya se les acabó los recursos. Hasta las reservas internacionales sacaron algunos para poder lograr venderse, unos artículos, que habían algunas contradicciones y todas las cosas, por eso se fueron las problemáticas, de que entonces la cuestión es que algunos, cosas de la reserva, algunos minerales de la reserva se fue disminuyendo. Entonces, al momento de que Bolivia ya no sabe de dónde obtener ya divisas, fue por eso lo único que quedaba era lo de la gestora, lo de las AFP, pasar la gestora. Entonces, ahí fue la problemática. Ahí los trabajadores se levantaron debido a esto, porque decían, mi dinero en dónde va a quedar. Porque esto era supuestamente para los analistas económicos, este es para el último recurso que ocupa el gobierno ya que no tiene divisas. Entonces, esto puede ser un gran problema. Bueno, la siguiente análisis económico que han hecho los analistas, según los noticieros y todo eso, es que a junio de 2022 hay como 23.000 millones de dólares en los fondos de pensiones, la AFP boliviana de la Bolsa Boliviana de Valores, la Previsión y Futuro de Bolivia. En mayo de 2023, la gestora administrará los recursos de 3,6 millones de beneficiarios al sistema integral de pensiones. A junio de 2022, como les iba diciendo, había como 23.000 millones en los fondos de pensiones de la AFP. Entonces, al momento y dice que en mayo de 2023 la gestora va a administrar los recursos de 3,6 millones de beneficiarios, es decir, de 23.000 millones en los fondos de pensiones que hay en la AFP, solamente 3,6 millones son los beneficiarios. Bueno, la siguiente noticia dice que el 30% del fondo de pensiones está invertido en bonos y cupones del Tesoro General de la Nación y el Banco Central de Bolivia. Y el Estado debe casi como 7.000 millones a la AFP y no tiene límite para prestarse. Entonces, según el artículo 142 de la Ley 065, los valores emitidos por el Tesoro General de la Nación y el Banco Central no están sujetos a los límites como los privados. Un analista advierte mayor riesgo con el paso de la gestora. Entonces, esto, debido a que los AFP tienen un grave problema, bueno, más que todo dos. Uno, que el Estado debe casi como 7.000 millones, de los 23.000, sacaron como 7.000 millones de las AFP. Entonces, al momento de pasar al Estado, si el Estado necesitaba dinero hace un tiempo, debía dinero a la gestora, entonces, imagínense cuando administre. Entonces, eso es lo que dicen los ciudadanos, los trabajadores que aportan. Entonces, ese es el miedo que tienen los trabajadores. Ahora, alertan que Bolivia liquidó más del 90% de los derechos especiales de giro y que deberá pagar intereses al Fondo Monetario Internacional. Al momento de tener Bolivia muchas deudas, esto es lo que nos lleva a la superstición. ¿Y qué va a pasar con nuestros aportes? Que es el último recurso que está teniendo el Estado al momento de que nuestro, nuestros aportes están yendo al Estado y el Estado necesita dinero, porque al momento de que la gestora al momento de administrar los aportes de todos los trabajadores, los trabajadores la gestora tiene que de esos, todos los aportes de los trabajadores tiene que multiplicarlo con los intereses y toda la cosa. Pero ahora dicen algunos analistas económicos que al momento de pasar a la gestora, el dinero va a ir al Estado y el Estado
va a prestar, como ya lo tiene fácil el dinero, entonces va a estar como 2,3% van a estar, o 2%, 3% que le van a prestar al Estado. Entonces, entonces va a ser una tasa mínima, cosa que si nosotros le llevamos nuestro dinero, el dinero de los aportes de los trabajadores lo llevan a otros países extranjeros, esto va a generar casi como el 10%, 15% de rentabilidad para poder un poquito ganar mediante los intereses. Entonces, cuando era eso, las AFP. Ahora, Bolivia, beneficiarios de la renta de dignidad respecto a la población total. Esto ocupa casi el 9% de los beneficiarios de la renta de dignidad. Esto podemos ver que nosotros, al momento de, aquí hay un grave problema, que Bolivia al no tener un modelo de sector productivo y un modelo así de que los más existen los trabajos informales o los negocios informales, entonces eso es el grave problema, que la mayoría de las personas existen pocos trabajos formales que no tienen un desarrollo, un modelo de desarrollo productivo. Entonces esto puede causar un problema, ya que existen pocos trabajadores activos y más trabajadores pasivos. Esto puede ocasionar graves problemas aquí a la larga. Bueno, Bolivia cerró el 2022 con un déficit fiscal del 7,2% del Producto Interno Bruto. Por lo que vemos, tenemos un déficit del 7,2% del PIB. Entonces, esto también lleva un problema para las cuestiones de la AFP. Ejecución presupuestaria de la administradora gestora por programa presupuestario. Aquí vemos que tiene casi un presupuesto vigente de 1.195.185.743 bolivianos. Entonces, vemos aquí también, ese es el presupuesto vigente de la ejecución presupuestaria de los programas presupuestarios. Entonces, un devengado de 940.479.313. Y eso podemos ver. Por otra parte, tenemos la evolución de la deuda externa y las reservas internacionales. Como vemos, aquí la deuda fue incrementando y las reservas internacionales fueron bajando. Entonces, poco a poco esto también hubo un gran problema, porque al momento de que nuestras reservas van disminuyendo y nuestra deuda van aumentando, ¿no? No tenemos cómo garantizar nuestros préstamos de dinero. Casi algunos países más invierten en, bueno, más garantizan mediante sus reservas. Mientras más, mientras más reservas, se te va a hacer un poco más fácil acceder a los créditos del extranjero, de los países extranjeros, para que te presten dinero. Pero al momento de que tenemos una deuda elevada, mayor a las reservas internacionales, esto ocasiona casi un déficit y un riesgo país menos. Por eso nos catalogaron como un B negativo a Bolivia. Por consiguiente, tenemos el gas, se hace gas desde el 2014, como les iba diciendo, desde el 2014 ya como que ya empezó a aumentar la deuda externa del país y esto fue ocasionando graves problemas porque desde el 2006 más o menos 2005 a 2014 ya teníamos ganancia de gas, petróleo y teníamos demasiados ingresos, pero a partir del 2014 ya no, ya estamos teniendo problemas con respecto al gas, el petróleo y todo eso, entonces eso nos ocasiona de que teníamos ingresos y después de tener ingresos teníamos que disminuir, teníamos más gastos que ingresos, entonces eso podía ocasionar más problemas. Bueno, a la larga va a ocasionar, como ya lo estamos viviendo ahora en Bolivia. YPFB informa que la subvención de combustible en 2022 fue de 1.700.000 millones de dólares. Entonces, al momento de que nosotros subvencionamos el combustible, esto también es un grave problema. Pero también por otra parte hay que ver los camiones con combustibles importados de ultramar por Chile. Entonces, creo que yo he visto que un analista económico decía que cuando nosotros ya teníamos un ingreso y ya estábamos presentando algunos problemitas acá, por ejemplo, con la cuestión del gas y todo eso, ya estamos con las reservas y todo eso, nosotros deberíamos aumentar de porcentaje mínimo el dólar, el tipo de cambio,
para ya no estar sufriendo con esos problemas como lo estamos viviendo ahora. Y, y la subvención de combustible, esto también es negativo, porque Bolivia está subvencionando y todo eso. Ahora, pero también los precios, aquí los precios pueden subir también debido a que si deja de subvencionar, entonces hay que ver, buscar una solución. Bueno, vamos a ver por otra noticia que es el 30% del fondo de pensiones está invertido en bonos y cupones del Tesoro General de la Nación y el Banco Central de Bolivia. El Estado debe casi como 7.000 millones a la AFP y no tiene límite para prestarse, como les iba diciendo en la anterior diapositiva. Por ejemplo, aquí otro análisis dice, ganó 35.000 bolivianos. Jaime Durán, gerente de la gestora pública, justifica su sueldo. Algunos analistas económicos dicen, eh, si la gestora es una empresa pública, ¿por qué el gerente de la gestora pública gana 35.000 bolivianos mayor al sueldo del presidente? Entonces, algunos analistas creen que la gestora es una empresa privada. Entonces, ¿por qué gana su sueldo el gerente que era ex viceministro de Ministerio de Economía? Ex viceministro de Economía gana como 35.000 bolivianos, que ahora es gerente de la gestora pública. Entonces, esa es la problemática que están conllevando, que algunos analistas creen que es una empresa privada y no nacional ni pública, por el hecho de que gana mucho más que el presidente. Moody. El Moody es una empresa que califica el riesgo país y disminuye la calificación de riesgo soberano de Bolivia, como les iba diciendo, de B a B negativo, ahora que tenemos. Ahora, amigos, ¿qué opinan al respecto sobre este tema? Bueno, fue un gustazo conversar con ustedes. Gracias por escuchar. Hasta luego.